Hola, saludos a todos. Hoy vamos a aprender acerca de los triángulos. Veamos un ejemplo de una forma muy sencilla. Aquí les presento un sándwich. No es un triángulo, pero si picamos el sándwich por la mitad, podríamos tener dos pedazos. ¿Qué formas tienen cada uno de esos pedazos? Sí, son triángulos. ¿Qué es un triángulo? Un triángulo es un polígono de 3 lados y 3 ángulos. Esto es un triángulo. Como podemos ver, tiene 3 lados. 1, 2, 3. Y también tiene 3 ángulos. Un ángulo, 2 y 3. Los triángulos los podemos clasificar de dos maneras, por sus lados o por sus ángulos. Veamos la clasificación de los triángulos según sus lados. Este triángulo tiene todos sus lados iguales. Se le conoce como triángulo equilátero. También los 3 ángulos miden lo mismo y se le conoce como triángulo equiángulo. Este otro triángulo tiene 2 de sus lados iguales y se le conoce como triángulo isósceles. Tiene 2 ángulos que miden iguales y uno diferente. Este triángulo tiene sus 3 lados distintos. Se le conoce como triángulo escaleno. Ahora veamos la clasificación de los triángulos según sus ángulos. Este triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Se le conoce como triángulo rectángulo. En este triángulo, todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Se le conoce como triángulo acutángulo. En este, su ángulo mide más de 90 grados. Es un triángulo obtusángulo. Ahora repasemos, según los lados, cuáles serían los nombres de los siguientes triángulos. Aquí les presento un triángulo en el que podemos observar que sus 3 lados son iguales. En este, 2 de sus lados son iguales y uno es distinto. Y en este último, los 3 lados son totalmente distintos. El primero se llama triángulo equilátero, el segundo triángulo isósceles y el tercero triángulo escaleno. Ahora repasemos, según los ángulos, ¿cuáles serían los nombres de los siguientes triángulos? En el primero podemos observar que este triángulo tiene un ángulo de 90 grados. A este triángulo se le conoce como triángulo rectángulo. En el segundo se puede apreciar que sus 3 ángulos miden menos de 90 grados. Y a este triángulo se le llama triángulo acutángulo. En el tercer ejemplo podemos ver que este triángulo tiene un ángulo que mide más de 90 grados y se llama triángulo obtusángulo. Gracias y hasta pronto.